La invitación llegó hace 3 semanas escondida entre cortesías durante una llamada tensa de Carla. Un fin de semana para desconectar, dijo. Solo nosotros 3, mamá. Trenes aire fresco te va a encantar. Javier no dijo nada al fondo, pero lo escuché revolver papeles, tal vez fingiendo estar ocupado, tal vez eligiendo el silencio en lugar de ser cómplice. Dije que sí, porque cuando eres viuda y tu único hijo finalmente te llama, dices que sí, aunque tu instinto te susurre lo contrario. La mañana del viaje, su camioneta llegó 10 minutos tarde, justo el tiempo suficiente para que mis manos se agarrotaran de tanto apretar la correa de mi maleta. Carla me saludó con su tono alegre de siempre, todo dulzura con un toque de veneno. ¿Te ves descansada? Soltó antes de subir el volumen de la radio y evitar mirarme a los ojos. Javier ayudó con mi maleta, pero no me abrazó. Sus ojos saltaban al celular cada pocos segundos, como si algo urgente lo esperara en otro lado. Subimos al tren en Morelos, rumbo al norte, hacia Puerto Vallarta. Había hecho este trayecto en mis días de trabajo, cuando coordinar horarios de trenes era pan comido, y hombres, el doble de mi edad, seguían mis órdenes sin chistar. Ahora estaba callada, atrapada entre el silencio rígido de mi hijo y los comentarios exagerados de su esposa sobre el paisaje. El río Bravo pasaba a nuestro lado tranquilo y gris, mientras Carla se desvivía por su melancolía de Instagram. Cerca del mediodía, el tren se detuvo en una estación pequeña, casi desierta, entre La Paz y Tepic. Carla se levantó de golpe. «Cariño, vamos a mover el coche más cerca de la salida», le dijo a Javier, y luego se giró hacia mí. «Rosario, ¿puedes esperar aquí? Hay una banca bajo el tejado. Volvemos en un santiamén». Me dio un vaso de té tibio, menta, sin azúcar. Me senté donde señaló con el té, enfriándose entre mis manos el abrigo aún abotonado. El viento comenzó a soplar. El tren soltó un gemido grave, como advertencia. Entonces lo escuché a través de la ventana entreabierta de la camioneta, mientras pasaba por la estación la risa de Carla. Veamos cómo se las arregla para volver a casa. Javier iba al volante, ni siquiera me miró. No me levanté, no hice señas. Solo vi cómo el coche se hacía pequeño hasta perderse entre los pinos. Me quedé quieta mucho después de que la camioneta desapareciera con el vaso de papel enfriándose aún más entre mis manos. El olor a menta se había vuelto amargo. Un tren de carga pasó detrás de la estación, su estruendo vibrando en la banca y subiendo por mi espalda como una advertencia que ya había ignorado. No me levanté de inmediato. No tenía sentido correr tras un coche que nunca planeó volver, sin cartera, sin celular. Solo el boleto de tren doblado dentro del forro de mi abrigo, el que Carla insistió que no necesitaba. «No te preocupes, todo está arreglado», sonrió. El abrigo fue un regalo de Javier hace 3 Navidades. Casi no lo usé hasta hoy. Por poco lo dejo en casa. Dentro de la estación, el silencio era como una cueva. El taquillero apenas me miró distraído sin hacer preguntas. Caminé al baño de mujeres y me encerré en el cubículo más lejano. Mis rodillas dolían mientras me sentaba en la tapa cerrada, la puerta frente a mí, como un muro frágil entre el mundo y lo que se suponía debía sentir. No estaba en pánico, todavía no. Sabía que eso llegaría después, o tal vez nunca. No era la primera vez que enfrentaba esto, no el abandono, sino la quietud, que sigue cuando las personas muestran quiénes son en realidad, cuando te enseñan hasta dónde son capaces de llegar, y tú lo anotas en silencio por última vez. Al anochecer, salí y caminé hacia afuera. El pueblo era pequeño. Una gasolinera, al final de la calle, aún tenía las luces encendidas. Compré un sándwich de ayer y pedí indicaciones para la terminal de autobuses. El empleado ni parpadeó.
Supongo que mujeres con sonrisas tensas y sin equipaje no levantan sospechas en lugares como este. Tenía 300 pesos en efectivo, doblados y guardados dentro del forro de mi bota. Una costumbre de mis días de despachadora. Los usé para comprar un boleto de autobús al sur, sin destino fijo, solo lejos. No dejé un mensaje. No llamé a la policía. No intenté hacerlos preocupar. Solo desaparecí. Para la mañana ya era otra persona. El autobús me llevó hasta Querétaro. Desde ahí pagué por un aventón con 2 viajeros que iban rumbo a San Miguel de Allende. Les pedí que me dejaran en Celaya, un pueblo que solo había visto desde las ventanas de los trenes, deslavado por el sol y escondido entre cerros y recuerdos. Se sentía olvidado justo como lo necesitaba. En un comedor cerca de la plaza me presenté a la mesera como Luz. Nadie pestañeó. En el cuaderno donde anotó mi nombre para una lista de espera no hubo pausa ni mirada extra. Era solo otra mujer de paso, quizás de luto, quizás solo callada. Ambas cosas eran ciertas. Renté una casita detrás de un bungalow pintado de morado. La dueña Amalia era una enfermera jubilada con artritis y un patio descuidado que ya no podía atender. Me ofrecía podar los mezquites a cambio de un descuento en la renta. Ella me ofreció té de limón y no preguntó de dónde venía. Le dije que era viuda. Eso no era mentira. Mi esposo Ernesto murió hace 6 años. Repentino, silencioso, como una vela que se apaga con el viento. No le conté que tenía un hijo, ni lo que había hecho. Algunas cosas no pertenecen a este aire nuevo. Llamé a un viejo amigo de mis días de despachadora, alguien que no haría preguntas. La oficina de carga en Guanajuato necesitaba ayuda con pendientes, reportes de señales, ordenar registros de rutas, entrada de datos para los hombres que aún garabateaban en servilletas y márgenes. No era glamoroso, pero se sentía como hogar. Cada mañana caminaba junto a las vías con un café en una mano y una tabla en la otra. Llevaba una placa que decía L. Vargas. Nadie reconoció las iniciales, a nadie le importó. Los hombres me saludaban con respeto y los jóvenes me preguntaban por códigos de vías que aún recordaba de memoria. Por las noches, cuando el viento estaba tranquilo y el aire llevaba los sonidos lejos, escuchaba los silbatos de los trenes resonar en la oscuridad. Ya no sonaban a trabajo, sonaban a libertad. Dormí sin soñar, por primera vez en años. 3 meses después de empezar mi nueva vida, desperté antes del amanecer con el corazón latiendo contra mis costillas. El sudor empapaba el cuello de mi camisón. Mis oídos zumbaban con algo agudo y familiar. No era un tren, ni siquiera una voz. Era la risa de Carla. No el risita forzada que usaba en público, sino esa carcajada aguda y sin aliento, la que escuché desde la ventana del coche mientras se alejaban de la estación. Cortó mi sueño como vidrio. Me senté aferrando la sábana, intentando calmar mi respiración. No era el momento en que me dejaron lo que más me perseguía. Era ese sonido, su alegría en la crueldad, y Javier callado a su lado con las manos en el volante. Intenté sacármelo de la cabeza, pero mi mente me llevó a un recuerdo que había apartado. Una semana antes del viaje, entré a la cocina y escuché a Carla hablando por teléfono. Pensaba que yo aún estaba en el patio. No se va a mudar. La señora es terca como mula. Si no fuera dueña de la casa, ya la habríamos metido a un asilo. En ese momento me convencí de que había malentendido, que era una broma, que no lo decía en serio, pero ahora lo sabía. Había sido un plan. No fue una broma ni un descuido. Fue intencional. Al mediodía, escribí una carta a mi abogado en Morelos. Instrucciones claras: transferir la escritura de mi casa a un fideicomiso protegido bajo la Fundación Vargas, sin poder notarial, sin transferencia tras mi muerte. No quería que esa casa, con sus jazmines y su porche crujiente, se convirtiera en su ventaja o trofeo.
que pensaran que desaparecí, que se preguntaran. Yo guardaría silencio, pero no me borrarían. Amalia me ofreció té de limón esa tarde y nos sentamos en el porche en silencio. No dije nada de mis pesadillas ni de la carta. Algunas verdades pierden fuerza si las dices demasiado pronto. Esa noche, mientras sellaba el sobre, sentí algo cambiar dentro de mí. El tipo de movimiento que te dice que una puerta se acaba de cerrar detrás de ti y que no necesitabas lo que quedó del otro lado. Era finales de primavera, cuando recibí una carta de Clara Montes, una exconductora que entrené en Chihuahua. Siempre me enviaba tarjetas de Navidad, pero este sobre era más pesado con su letra cuidadosa y curva en el frente. Dentro había un recorte de periódico de mi viejo vecindario y una nota breve. Pensé que debías ver esto. Se dicen cosas raras en el pueblo. Espero que estés bien. El artículo no era nada una disputa local sobre zonificación, pero lo que me heló fue el pie de foto bajo una imagen de Carla. Sonreía para la cámara en un brunch benéfico, con la mano en el brazo de Javier. El texto la describía como voluntaria comunitaria y cuidadora de su difunta suegra, Rosario Vargas, presuntamente fallecida. Presuntamente. Miré la palabra como si me la hubieran tallado en la piel. Releí la nota de Clara y la llamé desde el teléfono fijo de la oficina. Mantuve la voz baja sin dar dirección de retorno. Contestó de inmediato. Dijeron que tuviste una especie de episodio, dijo suavemente. Carla contó que te perdiste durante el viaje. Insinuó demencia temprana. Javier no la corrigió. Cerré los ojos. No era sorpresa. Era confirmación. Nunca presentaron un reporte. Ni policía, ni volantes, ni preguntas. Volvieron a casa, contaron una historia y se deslizaron silenciosamente a una vida donde yo ya no era un estorbo. Ella dijo que fue muy trágico, añadió Clara con la voz tensa. Pero también mencionó que habías firmado algunas cosas a la familia. Me sonó raro. No cuadraba. Todo encajó. Mi pensión, mi seguro, mi casa, siempre necesitaban mi firma. Mi presencia siempre fue una barrera. Y cuando desaparecí, nadie cuestionó la mentira. No solo me abandonaron, me borraron. Y lo peor fue lo fácil que les resultó. Agradecí a Clara, le aseguré que estaba bien, colgué y me quedé sola en la sala de descanso con la luz del sol atrapada en el borde de mi taza de café. No sentí enojo, sentí claridad, como alguien que por fin vio el mapa completo de las vías, cada curva y señal rota. Y cuando ves el mapa entero, sabes exactamente a dónde no ir. El tiempo no pasó, se asentó, como arena llenando las grietas de un suelo roto, silenciosa y lenta, hasta que un día te paras y te das cuenta de que ya no hay huecos bajo tus pies. 10 años vinieron y se fueron. Nunca los contacté, nunca investigué si se mudaron. Nunca pregunté cómo siguieron sus vidas sin mí. Esa parte de mi historia se cerró como una puerta oxidada, sellada bajo capas de polvo y silencio. Compré una casita de adobe a las afueras de Celaya, modesta pero sólida, rodeada de flores del desierto nopal maguey y alcatraces rojos que se inclinaban hacia la luz como si aún creyeran en algo. Amalia falleció 2 años después de mi nueva vida, pero antes de irse besó mi mano y dijo: Luz, tienes el silencio más bondadoso que he conocido. Ese nombre se volvió mío. Para los vecinos, era la señora callada de los trenes que pintaba pájaros en buzones y guardaba aloe en macetas de barro junto a la cerca. Me ofrecí de voluntaria en la estación 2 veces al mes y doné a refugios locales bajo la Fundación Vargas. Nadie conectó los puntos, nadie hizo preguntas. Esa es la belleza de la edad, te vuelves invisible de la mejor manera. Un sábado en el mercado, un hombre de unos 40 años colapsó cerca del puesto de miel. No dudé, solté mi bolsa, revisé su pulso y comencé con las compresiones mientras alguien gritaba por ayuda.
Mis manos se movieron por memoria firmes y tranquilas. El hombre vivió. Un paramédico me agradeció después, dijo que hice la diferencia. Un periódico local tomó una foto yo arrodillada en la grava, con una mano sobre el pecho del hombre, la frente tensa de concentración. Publicaron la foto con una breve historia extrabajadora de Ferrocarriles Luz Vargas salva la vida de un hombre en el mercado local. A la mañana siguiente, mi buzón no tenía nada fuera de lo común. Pero cuando revisé mi correo electrónico por costumbre, vi un asunto que me cortó el aliento. Rosario, eres tú. El mensaje era de un primo, uno en quien no había pensado en años. Para el atardecer habían llegado 3 mensajes más, todos con códigos de área de Chihuahua. Uno de Javier, uno de un abogado y uno sin firma. Estaba en mi reja como hombre que no ha dormido en días. El cabello más gris, de lo que recordaba más delgado también, y con esa pérdida de peso, que no viene de una decisión. Javier, mi hijo. No habló de inmediato, solo me miró como si no estuviera seguro de que era real. No abrí la reja, esperé. Un primo me mandó el periódico, dijo al fin. Vi la foto, el nombre era diferente, pero lo supe. No respondí. Carla se fue, continuó. Se largó cuando empezaron las investigaciones. Cargos por fraude. Su nombre en documentos que no debía estar. Nos quitaron todo. Perdimos la casa el otoño pasado. Yo bajó la mirada. Estoy viviendo en mi coche. Abrí la reja y me hice a un lado. Me siguió en silencio hasta la cocina, donde puse la tetera como solía hacerlo. Manzanilla esta vez. Nada de menta. Nos sentamos en silencio mientras el agua hervía. Miró alrededor, probablemente buscando pistas, fotos, evidencia de la mujer en la que me había convertido. No había mucho. Cuando el té estuvo listo, puse una taza frente a él y me senté al otro lado de la mesa, mirándolo a los ojos por primera vez en 10 años. ¿Recuerdas lo que ella dijo?, pregunté. Abrió la boca, luego la cerró. Miró el té sosteniéndolo, como si el calor pudiera protegerlo de lo que le pregunté. Recuerdo que estabas en esa banca, dijo al fin. Recuerdo el tren yéndose. Recuerdo el sonido de la puerta del coche al cerrarse. Pero ¿recuerdas lo que ella dijo? Su voz cayó a un susurro. Veamos cómo se las arregla para volver a casa. Asentí una vez y me levanté llevando su taza vacía con la mía al fregadero. Sé que no lo merecemos, dijo de nuevo, pero por favor. No respondí de inmediato. Limpié el borde de la taza con un trapo y miré por la ventana donde los mezquites se mecían con el viento. Luego caminé al cajón, saqué una llave y la puse en la mesa junto a él. No hablé mientras él miraba la llave. Su mano tembló ligeramente al tomarla como si pudiera quemarlo. Lo dejé en la mesa y volví con una carpeta manila gastada del estante sobre la lavadora. La puse junto a la servilleta manchada de té. La abrió despacio, revelando una fotocopia de una escritura, formularios de servicios y una imagen en blanco y negro de una pequeña estructura al borde del pueblo. Un cuarto, dije, sin plomería. El tejado se parchó el invierno pasado. Está seco, tiene cerradura y es tuyo mientras lo necesites. Parpadeó fuerte sus ojos, yendo de los papeles a mí. No entiendo. Dijiste que necesitabas un lugar donde quedarte, dije doblando el trapo en mi regazo. No es mucho, pero es un refugio. Un lugar para dormir y pensar. Es más de lo que merezco. No estuve de acuerdo, no disentí. Solo me levanté, caminé al armario y bajé un pequeño bulto de sábanas que había apartado esa mañana. No sabía que vendría. Pero había sentido algo cambiar mucho antes de que llegara. Una cuerda vieja dentro de mí rompiéndose. No es un castigo, dije, mientras le entregaba el bulto. Es perspectiva. Asintió con la cabeza gacha, la voz atrapada en la garganta. Cuando llegaron las lágrimas, fueron silenciosas, casi cuidadosas. Lloró como hombre
que no había tenido permiso para hacerlo en años. No lloré. Mi cuerpo no buscó esa respuesta. En cambio, lo observé de cerca, no por frialdad, sino por claridad. Este hombre, alguna vez mi niño, ahora estaba al borde de la vida que había construido, y aunque no podía dejarlo entrar, no al centro, tampoco podía ignorar el hilo que aún nos unía. Se fue justo antes del anochecer, con la carpeta bajo el brazo, la llave en el bolsillo y las sábanas apretadas contra el pecho como algo sagrado. Lo vi desde el porche hasta que desapareció. A la mañana siguiente abrí la caja de fotos viejas que había guardado en el fondo de mi closet. Llamó la semana siguiente. Dijo que quería hablar, que no pedía nada, solo tiempo, unos minutos para sentarse. Acepté, pero solo una vez. Cuando llegó, estaba en el jardín podando las bugambilias antes de que el sol se pusiera filoso. Las espinas atravesaron mis guantes más de una vez, pero no me importó. Algunas cosas están destinadas a sacar sangre. Estaba al borde del camino, inseguro de acercarse. Asentí hacia la banca bajo el durazno. Se sentó. Seguí trabajando, no porque quisiera parecer distante, sino porque ya había decidido qué diría, y podar mantenía mis manos firmes. Mi error no fue criarte, dije sin voltear. Fue quedarme callada mientras olvidabas la compasión. No respondió. Las hojas crujieron mientras las cortaba, esparciendo pétalos rojos en la tierra. Cuando me giré hacia él, sostenía un pequeño paquete envuelto con cordel. Lo puse en su regazo. Dentro había fotos del tipo, que no enmarcan, pero guardas en cajas de zapatos. Él, con un casco de astronauta de cartón, dibujos de animales torcidos, tarjetas de cumpleaños que hizo con crayones y letras chuecas. Las guardé incluso después de todo. Prueba de que alguna vez creí en quién podía ser. Esto es lo último que tengo para darte, dije en voz baja. Lo demás lo tiraste en esa estación de tren. Levantó la mirada, con los ojos llenos y enrojecidos. Lo miré sin pestañear. Abrió la boca, tal vez para disculparse, tal vez para defenderse, pero no esperé por ninguna. Volví a las bugambilias, corté una última rama espinosa y la llevé al bote. Cuando me giré de nuevo, ya no estaba. Esa tarde guardé el resto de las fotos, las que decidí conservar. Etiqueté la caja con una sola palabra antes, luego la devolví al estante y saqué el cuaderno de dibujo que no había tocado en meses. Ahora, casi todas las mañanas, camino al pequeño museo del tren, cerca de la plaza, donde los niños llegan ruidosos y curiosos. Llevo un chaleco azul con una placa bordada, Luz Vargas Guía, y les enseño cómo funcionaban los trenes, cómo las señales nos mantenían a salvo, cómo el acero y el vapor construyeron el país en el que están parados. Escuchan con ojos grandes cuando hablo de cambios y silbatos de las primeras mujeres despachadoras, de los mapas que llevábamos en la cabeza. No les cuento qué más llevo ahí. Esa parte no es para niños. En casa, sobre la chimenea, cuelga una pintura que terminé el invierno pasado. Una escena simple, una banca bajo un cielo azul, amplio, salpicado de luz enmarcado por sombras, sin personas, solo luz. Esa banca fue alguna vez el lugar más difícil en el que me senté. Ahora es la imagen a la que vuelvo cuando quiero recordar en quién me convertí. Llevo un diario ahora. Nada sofisticado, solo pensamientos, reflexiones, fragmentos de memoria. Esta mañana escribí: la banca no me rompió, me liberó. Se suponía que sería la escena de mi humillación, mi borrado. Pero la verdad es que esa banca en la estación se convirtió en un comienzo, uno que nadie más vio venir. Escribí una línea más, como para alguien que tal vez nunca conozca. Si estás leyendo esto y alguien te dejó atrás, sabe esto, no tienes que volver para estar completo. Lo firmé como Luz, porque ese es el nombre que me gané, no el que alguien me dio antes de decidir que no importaba. Más tarde preparé té de limón
y vi a Canelo, el perro del vecino, perseguir lagartijas junto a la cerca. El aire olía a mezquite tibio y cáscara de naranja. Pensé en Javier, en el silencio, en la extraña misericordia de los límites. Luego me levanté, me quité el chaleco y abrí la puerta trasera, donde la luz del sol entraba como algo vivo.